Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un privilegio encontrarme contigo nuevamente a través de este canal de YouTube. Damos gracias a papá por darnos el privilegio de aprender de su palabra. Acompáñame a orar a Él y que sea Él enseñándonos en esta mañana. Santo Dios y Padre, queremos agradecerte por lo que ha sido este semestre que está finalizando y el nuevo semestre, Señor, que estamos recibiendo de tu mano. Queremos rogarte que como cada día nos guíes con tu Espíritu Santo y tu palabra, que esa palabra tuya, Señor, hoy sea para nosotros esa instrucción que requerimos para nuestro diario vivir. Gracias por tu fidelidad durante este semestre que terminó, por tu bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Yo ruego por aquellos que hoy están atribulados, que están pasando por algún momento de prueba, para que tú les levantes con tu Espíritu Santo y les dé la consolación que solamente en tu palabra podemos hallar todos nosotros. Encomendamos ese tiempo bajo tu guía y dirección en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como les decía, estamos comenzando un nuevo semestre y bueno, seguramente con muchas expectativas, con muchos planes y proyectos y pidiéndole a papá desde luego que sea Él quien guíe nuestro camino, ¿no es verdad? Quiero decirte de antemano que voy a usar la versión PDT, sabes que me encanta esa versión Palabra de Dios para Todos, así es de que ahí en tu celular puedes ubicarla fácilmente para que sigas los pasajes que hoy vamos a estudiar juntos. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos en el versículo 35 al 41. Sé que es una historia que has escuchado muchas veces y de pronto has oído muchas enseñanzas al respecto, pero hoy quiero que veamos un punto en particular, tú y yo, de este pasaje. Marcos 4, del 35 al 41 nos dice lo siguiente. Al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus seguidores: crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? En Lucas y en Mateo vemos el mismo relato con un mismo énfasis. En Lucas 8:22 dice: un día Jesús subió a una barca con sus seguidores y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron y mientras iban en la barca, Jesús se quedó dormido y se desató una gran tormenta, y sigue relatando lo mismo que vimos en el Evangelio de Marcos. Y en Mateo 8:18 nos dice: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Este pasaje lo he escuchado y lo he leído muchas veces, lo he estudiado, pero me llama mucho la atención esa frase en la cual hice énfasis en este momento: crucemos al otro lado del lago. Es claro que para Jesús lo que se avecinaba era por él conocido. Sus discípulos no lo sabían, habían estado todo el día con él, escuchándolo como a menudo lo hacían, enseñando a muchas personas acerca del reino de los cielos y haciendo muchos milagros y prodigios, como era parte del ministerio de Jesucristo. Los discípulos habían pasado mucho tiempo con él, pero ahora iban a enfrentar una situación para ellos obviamente desconocida e inesperada. No sé cuántas cosas están llegando a tu vida en este momento de manera inesperada.
Pero hoy quiero que veamos en este relato tres cosas puntuales y he titulado este mensaje Pasaremos al otro lado. Así lo titulé, Pasaremos al otro lado. ¿Cómo podemos pasar por encima de una situación? En primer lugar, si seguimos a Jesús de cerca. Cualquier situación que tú puedas estar enfrentando, puede ser a nivel conyugal, a nivel financiero, a nivel emocional o ministerial. Todos pasamos por momentos de prueba difíciles, como lo dije hace un momento, que llegan de forma abrupta, de forma inesperada. Ese es el primer aspecto de poder pasar al otro lado o poder, como decimos en el argot cristiano, tener victoria sobre una situación puntual. En Marcos 4:35, el texto que ya leí, dice que ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde Él estaba. Prestemos atención a este aspecto. Esta es la principal clave, no solo para permanecer en el camino, sino para terminar el recorrido que tenemos por delante. Seguir a Jesús muy de cerca. Mientras preparaba este mensaje, me ponía a pensar cómo sería el gozo de estos hombres, la tranquilidad, el regocijo que les producía el tener a Jesús de cerca, ¿no les parece? No es algo que ustedes anhelan, yo todos los días lo anhelo y pienso en ese momento maravilloso que viviré en el momento que Cristo me llame a su presencia. Pero ellos lo tenían ahí, podríamos decir, en carne y hueso, viéndolo permanentemente, escuchando con cuánta sabiduría enseñaba acerca del reino de los cielos y realizando de forma sobrenatural todos los milagros y prodigios que Jesús había ante sus ojos realizado. Él estaba con ellos todo el tiempo, como lo había prometido Dios por medio del profeta Isaías. Al fin y al cabo, Él lo ha prometido desde esa época cuando dijo que que la Virgen concebiría un hijo y que daría un hijo y que llamaría Dios con nosotros. Mientras ellos estuvieran cerca de Él, podían entonces estar seguros. Mientras le siguieran a donde quiera que Él fuera, ellos podían contar con esa tranquilidad. ¿Qué pasa cuando dejamos de seguir de cerca a Jesús? Nos puede ocurrir como le ocurrió al mismo Pedro, que estaba juntamente con los otros discípulos en la barca. El mismo Evangelio de Marcos, en capítulo 14, versículos 53 al 54, nos dice lo siguiente: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes y los maestros de la ley. Miren lo que dice aquí en el versículo 54. Pedro siguió a Jesús a cierta distancia. Entró al patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los guardias cerca del fuego para calentarse. Qué peligroso es cuando somos personas de doble ánimo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Pedro en este momento y en este relato que estoy citando. Él había tenido previamente con Jesús una conversación en donde Jesús le había preguntado que si lo amaba y Pedro le había dicho que lo amaba más que su propia vida y que aún se entregaría por él. Pero una vez Jesús fue arrestado, Pedro siguió a Jesús desde la distancia. ¿Qué produjo eso en el corazón de Pedro? Enfriamiento. Esto lo atrajo. El frío de la noche, pero más el frío de su corazón, lo atrajo hacia el fuego, donde estaban los guardias que habían arrestado momentos antes al Señor. En ese punto de la vida, Pedro estaba, en esa circunstancia, Pedro estaba desgastado, vencido, débil y muy vulnerable. ¿Por qué entonces estaba en el patio del sumo sacerdote? Se preguntarán ustedes. Según dice Mateo 26:58, él entró y se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Miren esto tan interesante y tan importante.
Pedro en ese momento había olvidado todo lo que Cristo había dicho de sí mismo, de su muerte y su posterior resurrección. Ahora él solo esperaba el final, el deceso de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué para Pedro, en el relato que leí al comienzo, era muy difícil el poder pasar del otro lado? Porque todavía tenía esas dudas, porque todavía tenía en su corazón esos temores que le embargaban, que le impedían seguir a Cristo como debía hacerlo. Si ustedes y yo seguimos a Jesús de cerca, podemos tener la seguridad y la confianza en que Él no solamente, como dijo Pablo, comenzó la perfecta obra en nosotros, sino que Él mismo la perfeccionará y la terminará. Pedro, en ese momento que relaté, estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Es lo mismo que puede ocurrirnos a nosotros. Cuando la pasión por la verdad de Dios empezamos a distanciarnos de ella, nuestro corazón empieza a enfriarse y luego miraremos hacia cualquier dirección buscando la seguridad equivocadamente. El libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, en la misma versión Palabra de Dios para Todos, nos dice lo siguiente: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y a la vez al mundo. Hoy quiero que nos concentremos en este primer punto. Dios ha estado, está en este momento y seguirá estando muy cerca de nosotros. La pregunta que quiero hacerte el día de hoy es: ¿estás tú lo suficientemente cerca de Él para poder pasar por esa circunstancia difícil, para poder pasar por encima de esa prueba que estás enfrentando en este momento? ¿Eres tú consciente de su permanente y amorosa presencia? Si es así, mi consejo es: no te alejes de Él ni por un instante. Ese es el primer aspecto que quiero que hoy consideremos en esta enseñanza, de cómo pasar al otro lado, siguiendo de cerca a Jesús. El segundo aspecto es: pasaremos del otro lado si confiamos en su cuidado. Ahora, si volviéramos a leer el texto de Marcos, cualquiera diría: claro, Jesús estaba con ellos, pero estaba durmiendo. Es lo que escribió el evangelista Marcos. Dice en el verso 35 del capítulo 4: Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? ¿Cuántas veces pensamos lo mismo? ¿Cuántas veces nuestra mente nos juega esa mala pasada? ¿Tú piensas que Él está durmiendo ahora? ¿Piensas que Él no conoce por lo que estás pasando? Es el enemigo el que muchas veces a ti y a mí nos hace pensar que Él nos ha abandonado. Dice el verso 39-40 de Marcos 4: Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le dijo al mar, le ordenó: cálmate, aquíétate. El viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Y es cuando Jesús les dice: ¿por qué son tan cobardes? Dice en esta versión: ¿todavía no tienen fe? ¿A cuántas personas Jesús había sanado en presencia de sus discípulos? ¿Será posible acaso que aún los corazones de ellos mismos no habían sido una tierra suficientemente fértil y tan solo se maravillaban por los milagros y señales y no por la persona de Cristo? Recordemos que momentos antes Jesús les había enseñado acerca de la parábola del sembrador. Ahí mismo, en Marcos 4, me gustaría que tú y yo la leyéramos.
en los versos 1 al 9. Jesús empezó a enseñar junto al lago y allí se reunió tanta gente que se sentó en una barca que estaba en el agua y la gente se quedó en la orilla. El verso 2 de Marcos 4 dice: Jesús les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Al enseñarles, les dijo: escuchen bien. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se la comieron, otras semillas cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron, así que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 gramos por semilla, otras 60 y otras 100. Luego Jesús les dijo: oigan bien lo que yo les digo. Cuando ustedes y yo escuchamos con fe, podemos entonces estar totalmente seguros del cuidado de nuestro Señor y Dios. Todo puede cambiar en tu entorno, todo puede cambiar en mi entorno, pero Dios jamás cambiará. El Señor nos dice en su palabra que todo el universo está en sus manos, que todo está bajo su perfecto cuidado. ¿Tú crees que Él cuidará de ti y de cada miembro de tu familia? ¿Crees que peleará por ti como lo ha hecho siempre? ¿Tú crees de todo tu corazón que Él te sustentará, te vivificará y te proveerá como lo hizo con su pueblo durante 40 años en un árido desierto, mientras los dirigía a esa tierra que les había prometido, donde fluía leche y miel? ¿Tú crees que Él tiene el poder para abrir para tu vida y tu familia nuevas oportunidades? ¿Lo crees de corazón? ¿Tú crees que te va a rodear de personas de bien y que cumplirá sus propósitos en tu vida y a través de ella? Si tú crees estas cosas de todo tu corazón y de toda tu mente y con toda tu alma, entonces podrás pasar por encima de la situación que estás viviendo. Y el tercer aspecto de pasaremos al otro lado es si echamos fuera el temor. Marcos 4:41 nos dice que después de que Jesús reprendió al viento y aquietó las aguas y le dijo al viento que se aquietara, dice que ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Los discípulos, como lo dije al comienzo de la introducción, fueron tal vez los encargados de despedir a la multitud con la cual ellos y Cristo habían estado por horas. Es muy importante que entendamos este contexto. Ellos se encontraban inmersos en la voluntad de Dios en ese momento. Habían acabado de terminar una serie de estudios directamente con Jesús acerca del reino de los cielos, teniéndolo a Él como su maestro, y ahora se disponían a ir hacia la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo las indicaciones de Cristo. Pero fue en ese momento cuando ellos tuvieron temor por la tempestad que se originó en el mar. Aquí tenemos una lección muy importante que debemos aprender. Muchas veces se nos dice que como hijos de Dios no tendremos por qué pasar por pruebas, por luchas, por vicisitudes. Jesucristo dijo todo lo contrario, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Lo más importante frente a las tempestades y tormentas que puedan venir a tu vida no es la intensidad con la cual puedan venir, sino quién tiene el control
de las mismas. Aunque Jesucristo estaba durmiendo en ese momento, ellos debían confiar en que aún tenía control sobre los elementos, como lo había mostrado en muchas ocasiones en el ministerio que ante sus ojos Él estaba desarrollando. El Señor no les había prometido tiempos de bonanza solamente, ni que iban a ser librados de experiencias riesgosas como lo acabo de mencionar. Al contrario, que iban a tener persecución, pero que confiaran. Como alguien dijo, Dios no nos prometió días sin dolor, risas sin tristeza o sol sin lluvia, pero lo que sí nos prometió fue su fuerza para cada día, su consuelo para nuestras lágrimas y su luz en nuestro andar diario. Es por esa razón que tú y yo no debemos temer. En 1 de Juan 4:18, el apóstol escribió las siguientes palabras: el amor no sufre de miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor, dice Juan. Así que ustedes y yo podemos decir con seguridad, en la circunstancia que sea, que el Señor está con nosotros en nuestro camino y que nada, escúchame bien, nada impedirá que tú y yo lleguemos del otro lado. Dios tiene un plan en tu vida y a través de ella. Hay muchas circunstancias que el mundo, que la carne o que el mismo Satanás confabulan o pareciera que se pusieran de acuerdo para tratar de confundirte y de hacerte creer que eso no es verdad. Así es de que digamos como el salmista en el Salmo 34 del 1 al 4: bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay una alabanza para Él. Todo mi ser alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo, exaltemos todos su nombre. Escuchen por qué. Porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. Si tú has creído en Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, no solo podrás proseguir el camino que tienes por delante, sino que llegarás a la meta del supremo llamamiento que Cristo te ha hecho en Dios, que Dios te ha hecho en Cristo, perdón. Así es de que tú y yo llegaremos a esa meta. Tengamos en cuenta estas tres cosas. Si seguimos a Jesús de cerca. En segundo lugar, si confiamos en su amoroso y permanente cuidado. Y en tercer lugar, si nos deshacemos del temor. Espero que esta enseñanza, Dios nuestro Padre, la afirme en tu corazón y que no olvides, como dijo el apóstol Pablo, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios y que Dios cumplirá su propósito en ti y en tu familia. ¿Lo crees de corazón? Yo lo creo. Así es de que oremos en acción de gracias y pidámosle que nos ayude a permanecer en su camino, a pasar del otro lado y a cumplir el plan, el bendito y maravilloso plan que tiene para ti, para tu familia, para tu cónyuge y aún para tus hijos, porque Dios es un Padre bueno. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este precioso mensaje, Dios. A veces frente a las tempestades, como les ocurrió a tus discípulos, podemos sentirnos temerosos, podemos quedar tal vez impedidos en el pensamiento, diría yo. Pero gracias por recordarnos hoy, Padre Santo, que así como tú les aseguraste a tus discípulos que pasarían del otro lado del mar,
aún sabiendo que vendría una tempestad y frente a la cual ellos temieron, ellos podían estar seguros en ti. Teniéndote muy cerca o estando muy cerca de ti, de tus promesas, Señor, confiando en tus benditos planes, creyendo en esa palabra que tú les habías dado, confiando en que tú estabas en la barca y que eso les proporcionaba el cuidado suficiente y necesario, y echando fuera sus temores. Padre, tal vez en este momento hay alguna persona que está escuchando este mensaje que se encuentra en ese momento difícil de su vida. La prueba tú la conoces de primera mano porque tú nos conoces a todos. Yo te ruego para que esta verdad se afirme en su corazón, Señor, para que pueda salir de ese momento difícil, Dios, confiando en tu palabra, acercándose a ti en fe, creyendo en tus promesas y en tu cuidado, y con tu ayuda, echando fuera el temor. Que tu amor, Señor, le capacite para echar fuera el temor, como lo dijo Juan en su primera epístola, y que podamos decir como el salmista: yo puse mi confianza en Dios, y Él me libró de todos mis temores. Ahora, Señor, queremos honrarte, queremos dignificar tu nombre, celebrando la cena que tú ordenaste celebrar, Señor, como una conmemoración de tu entrega en la cruz por nosotros y de tu resurrección de entre los muertos, para recordarnos que vendrás una vez más por nosotros. Te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, pensando en este mensaje tan precioso, que Dios nunca nos va a dejar y al contrario nos va a llevar del otro lado. Y lo más importante es que tú y yo, como hijos de Dios, tengamos la certeza de que Cristo ya hizo todo lo necesario para que tú y yo estemos posicionalmente del otro lado. Hemos sido hechos hijos de Dios y hemos heredado todas esas promesas maravillosas, como lo dije en ese sermón, en esa enseñanza, de protección, de dirección, de provisión, pero sobre todo de esa seguridad de que un día estaremos con Él eternamente. Y ese es el significado de la cena que el Señor estableció. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo allá en el aposento alto con todos sus discípulos que Él iba a entregar su vida? Y tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dijo: este pan representa mi cuerpo que será entregado por ustedes. Recordemos que este pan que tenemos en nuestra mano es un símbolo del cuerpo de Cristo que Él entregó voluntariamente por ustedes y por mí y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que compartimos de este pan, recordamos ese acto de amor glorioso que Cristo llevó a cabo por nosotros para llevarnos de regreso a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, al seno de Papá Dios. Así es de que tomemos este trozo de pan y comámoslo en acción de gracias, recordando que Él entregó su cuerpo por tus pecados y por los míos, y liberarnos de la condenación. Y en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, cuando habla de este acto de esta celebración de la cena, él dijo que después de comer el pan, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cada vez que ustedes y yo tomamos este jugo que representa la sangre de Jesucristo, nos recuerda que esa sangre fue derramada, cada gota de esa sangre, para borrar tu pecado y el mío, y para podernos dar entrada con libertad a ese trono de la gracia, donde diariamente y cada segundo tú y yo podemos gozar de la misericordia y el oportuno socorro. Recordemos que la sangre de Cristo satisfizo las demandas de Dios y nos limpió, como ya lo dije, de toda maldad. Tomemos de la copa de este jugo en acción de gracias. Y bien, tenemos también un gran privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad. En ese mismo texto de primera de Corintios 11,
El apóstol Pablo dijo que cada vez que ustedes y yo comemos de ese pan y tomamos de esa copa, la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él regrese. Esperamos su venida gloriosa, pero mientras tanto tenemos el privilegio y la responsabilidad de anunciarle al mundo que en Cristo hay redención y resurrección. Padre, gracias, muchas gracias por recordarnos hoy, como familia en la fe, que nos has hecho tus hijos, que tomaste el lugar que nosotros merecíamos tener por todos nuestros delitos y pecados. Gracias porque, como dijera el mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Gracias, amado Señor, por reconciliarnos con papá, por traernos de vuelta a nuestro hogar, por habernos reconciliado con papá y darnos hoy la seguridad y certeza de que cuando partamos de este mundo nos reuniremos contigo para estar eternamente en los cielos con los millares de creyentes de toda lengua, de toda raza y de toda nación, que te alabaremos juntamente en el cielo por toda la eternidad. Ayúdanos a proclamar, Señor, a un mundo que te necesita esta buena nueva, para que más personas puedan pasar de la muerte a la vida, de la desesperanza a la verdadera esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, no olvides, por favor, si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete y anima a tus contactos a que se suscriban. Es importante que podamos seguir difundiendo la palabra de Dios. Es el propósito por el que empleamos tiempo para hacer ese tipo de enseñanzas y este medio virtual, este medio de difusión por redes, para que más gente conozca a Jesús. Recuerda también acompañarnos en las diferentes plataformas que tenemos, y si quieres apoyar este ministerio, de verdad que tus ayudas son más que bienvenidas. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta una próxima oportunidad. No olvides que mi esposa Pili y yo te llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Ten un lindo día y una muy pero muy bendecida semana. Hasta pronto.